socio, director en MIR Asociados. Buen día, Fabio. Joaquín Mora te saluda, ¿cómo estás? Buen día, Joaquín, ¿cómo estás? Bien, bien. Fabio, para empezar, mañana realmente movida en cuanto a lo económico, ¿qué análisis se puede hacer de todo lo que ha comentado tanto el presidente Alberto Fernández como el ministro de Economía Martín Guzmán acerca de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Mira, las primeras impresiones desde el punto de vista político, me parece que el presidente más temprano, antes de hablar el ministro, trató de dar el marco, vamos a decir, conceptual que hay atrás del acuerdo, remarcando mucho esta idea de que, bueno, es un acuerdo que, digamos, de alguna manera no tan tradicional, en el sentido que no va a ahogar el crecimiento de Argentina y que no tiene grandes ajustes ni reformas estructurales perjudiciales para, yo diría, la base política y social de apoyo al frente de todos. Es decir, me parece que el presidente trató de hablar fuertemente hacia adentro también, en el sentido de, tratar de contener una posición que ya sabíamos que venía siendo crítica y dura dentro del oficialismo respecto a acordar con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, que lo vi dirigido en ese sentido, sin entrar en precisiones o en más detalles de las cuales después fue las que nos anotició el ministro. En este segundo sentido, creo que es un paso favorable, positivo, que logra el gobierno. Me parece que luce un buen acuerdo, siempre hablando del punto de vista de que se concrete, que se termine de firmar, y después hay que ejecutarlo, ¿no? Pero todo empieza en un principio. Es decir, tuvo cosas, lo que anunció el ministro, que no estaban tan en la agenda de los mercados, ni en el radar de supuestamente muchos expertos en estos temas, donde me parece que sorprendió para bien, respecto a que tiene cifras para hacer la convergencia al déficit cero razonable, se guarda cierto espacio para que la economía pueda seguir reactivando, reconoce temas que hay que solucionar, como no seguir con tanto financiamiento del Banco Central para no afectar tanto el dólar y la inflación y demás. No exige el fondo una devaluación brusca, que eso era una gran preocupación también, que le golpea los precios, los salarios, el poder adquisitivo, y no plantea, esto es muy importante, no plantea ese marco de reformas que se llaman típicamente estructurales, que son muy utópicas y muy traídas de manual, que no funcionan en nuestra sociedad. Me refiero a tratar de dar un giro de 180 grados en las relaciones laborales, en el marco de las jubilaciones, en el marco del manejo de empresas públicas estratégicas. Bueno, la verdad que cuando uno firma eso, sabiendo que no está la mínima base de sustentación para cumplirlo, me parece algo ridículo, que en este caso no se hizo. En definitiva, tengo buena impresión, una primera buena impresión sobre un paso que ha dado el gobierno para empezar a cerrar el capítulo financiero y de deuda con los organismos, en este caso con el fondo, que es sumamente importante porque hay que acompañar en la reactivación de la economía real, la generación de empleo que se está dando, la mejora en la producción, con tranquilizar este frente financiero, ¿no? Buenos días, Fabio. Mauro Senesi te saluda. Y consultarte, porque luego en las preguntas Martín Guzmán dio más detalles, y creo que la gran sorpresa que dio a todos, incluso los que veníamos siguiendo el tema, es que a priori uno pensaba que la negociación estaba en patear los plazos de vencimiento hacia años posteriores, pero no teníamos el dato de este financiamiento de prácticamente el mismo valor de de la deuda que se tomó, que es casi 45.000 millones de dólares. ¿Cómo crees que se va a tomar esta medida? Y si nos podés explicar qué diferencia hay entre un programa stand-by y uno de facilidades extendidas, que es al que se termina pasando en este momento. Bueno, coincido que este fue la verdadera sorpresa. Ahí me vino un eco. No, estamos bien. Bueno, coincido, Mauro, es la verdadera sorpresa, y me parece que no estaba en el radar de nadie cuando decía al comienzo, supuestamente muchos expertos de mercado y demás, que ahí hay un gran pragmatismo, porque ahí tenés desahogarte el corto plazo de la madeja de vencimientos, que era algo obviamente endemoniado que dejó el gobierno de Cambiemos, es decir, 44.000 millones en 2 años y medio que había que pagar, era absurdo, prácticamente eso es imposible. Entonces esto se ocupa de
irte refinanciando cada vencimiento durante estos 2 años y medio, y solo se hacen números macroeconómicos para esos 2 años y medio. Después se reestructuran, hay que volver a ver los números que se siguen pautando. Ahora, el compromiso para pagar estas cuotas que nos van a ir levantando es por los 7 años que quedan, ¿sí? Es decir que, obviamente, es un programa de facilidades extendidas porque va hasta esos 10 años, ¿sí? Y acá está otra novedad. Muchos también expertos decían que siempre los programas de facilidades extendidas el fondo pide reformas estructurales. Bueno, en este caso no hay ninguna reforma comprometida que sea imposible de cumplir. Es decir, no tiene reformas estructurales. Entonces, la novedad está, porque haces un programa pragmático para desahogar el corto y solo pones números macroeconómicos a 2 años y medio, ¿sí? O a 3, como es lo que tenemos, en lo fiscal, en lo monetario, en la acumulación de reservas. En el 2025 se verá, se rearmarán de vuelta los números, porque hay que decir cómo vamos a pagar las cuotas que van a empezar a vencer de esto que ahora nos refinancian, ¿se entiende? Claro, pasamos de un problema que teníamos de financiamiento, o mejor dicho, refinanciamos una deuda que teníamos de problema de solvencia, pero ahora vamos a preguntarnos qué va a pasar en 2025-2026, pero bueno, queda largo trecho. Bueno, perfecto, pero esto estás desahogándote, porque vos estás solucionando los próximos 2 años y medio. Algunos, por supuesto, van a interpretar que bueno, que esto lo liga que viene después. Perfecto, pero vos después sabés que tenés dentro de un programa de facilidades extendidas 7 años más para volver a acomodar cómo vas a ir pagando esos desembolsos. Que lo más probable y pragmático es que se vuelvan a refinanciar, ¿me explico? Sí. Ahora, la pregunta que yo te hago... Perdóname, porque lo importante, Mauro, es ver que era imposible poner números a 10 años, o a 5 o a 7, con la situación que tiene Argentina. Argentina tiene temas muy delicados y urgentes que son los que tiene que atacar, y a ver si ahora con este plafón se pueden atacar, que es la brecha, bajar los dólares financieros, atacar la inflación de 4% mensual, ¿sí? Recomponer las reservas que casi nos van a quedar en cero. Entonces, hay que lograr ese primer paso, que es, bueno, desahogamos el corto y empezamos a tener algunos números. Bueno, después se verá ese escenario de mediano plazo, que por supuesto no resuelve este acuerdo, eso también hay que decirlo. Este acuerdo no resuelve el horizonte de mediano y de largo, vamos a decir, para que, bueno, los inversores tengan confianza y vengan a la Argentina. No, es pasito a pasito, pero lo otro me parece que era poner el carro delante de los caballos, ¿no? Claro. Con un crecimiento al 4%, ¿se puede llegar a reducir el déficit sin acortar el ajuste? Y te hago una consulta. Este año Martín Guzmán logró colmar las expectativas, donde el presupuesto decía que tenía un déficit cercano superior al 4% y estuvo en 3,1%, pero tuvo 2 factores muy importantes. Uno eran los DEC del FMI y el otro el impuesto solidario a las grandes fortunas. No va a contar con esas 2 dólares que cayeron del cielo, por así decirlo. Exacto. Sí, buen punto. Por eso va a haber 2 interpretaciones, ¿no? Que el ajuste de este año es leve, en el sentido que vas de 3, más o menos como cerró el año, a 2,5, es decir, que solo tenés que ajustar medio punto de déficit. Pero otra interpretación que va a decir lo que vos afirmás, que ojo, porque si medimos bien cómo hubiera sido el 21 sin el boom de la soja, que nos dio bastantes ingresos fiscales por precios récord, ¿sí? Y cosecha récord, y sin el impuesto a las grandes fortunas, el déficit está más cerca de 4,5, ¿sí? Entonces, ojo, o de 4 seguro, entonces tenés que bajar de 4 a 2,5. Entonces va a ver cómo el esfuerzo realmente es importante, por eso empiezan después, como todo, si esto se firma, después empieza, bueno, como dice el dicho, los bingos se ven en la cancha, ¿no? Va a haber que empezar a ver cómo se cumplen cosas que son exigentes. Esa misma que vos mencionabas, el ministro dijo la tasa real tiene que ser positiva, es decir, que el ahorrista tiene que remunerar por su plazo fijo, más que la inflación. Eso todavía no pasa, ¿sí? Más allá de que se ajustó poquito la tasa de interés. Hay que bajar la emisión mucho, de acuerdo a lo que dijo el ministro. Bueno, si hay que bajar la emisión mucho, hay que colocar mucha deuda en el mercado interno. ¿Podrá el mercado interno comprar toda esa deuda? Bueno, por supuesto, empiezan todos esos interrogantes y, por supuesto, crecer, como vos decías, porque si no creces, no vas a tener el nivel de recaudación que marcan los números que se están proyectando. Entonces,
Bueno, acá empieza él, bueno, esto se firma, hay que empezar a cumplirlo. Y ahí viene un punto, Mauro, creo que importante también para seguir muchísimo dentro de la coalición, y ya es político, que había mucho malestar en una parte de la coalición con las revisiones trimestrales. Y eso quedaron, hay que ser sincero, Guzmán no pudo sacarse de encima ese lazo, ¿sí? Esa famosa imagen simbólica de cada 3 meses que vengan los hombres de negro con el traje, que nos recuerdan a los que tenemos una joven... Simbólica, no va a ser nada simbólica, se instalan en Buenos Aires durante 3 años, una misión que va a estar acá en una oficina y va a ir día a día siguiendo los números como eran los clásicos que ya sabemos de todos los acuerdos, donde las planillas del Tesoro y del Banco Central tienen que llegarle diariamente a la oficina y los burócratas del fondo hacer su trabajo y en el día 91 entregarlo y debatir si están cumplidos los números. Es decir, eso es exigente, pone un monitoreo de la economía permanente y yo creo que buena parte del kirchnerismo está muy incómodo con esta situación. Bueno, eso quedó y como todo, tuvo cosas buenas y también hay que señalar cosas que van a provocar debate, me parece muy interesante para estos días que siguen. Hay un silencio todavía importante de los referentes de la coalición que estaban más en la vía de no acordar que de acordar. Bueno, eso se viene en las próximas semanas porque además recordemos que este acuerdo, por primera vez en la historia, requiere aprobación parlamentaria, ¿no? Bien. Fabio, ¿cómo cree que va a impactar el acuerdo en la microeconomía? No, positivo porque hago esta siguiente traslación. Me pongo qué pasaría con toda nuestra situación de ingresos, de trabajo y de generación de más actividad económica, turismo como está viendo, más gasto, más si llevamos al default. Es decir, yo ahí coincido con el ministro, el default era salto al vacío, incertidumbre total, era lo que vimos esta semana acelerándose, o sea, dólar 2.10, 2.20, 2.30 acelerándose, perdiendo reservas, que eso es lo que viraliza absolutamente el dólar, eso iba a arrastrar la inflación y eso iba a arrastrar todas las tasas de interés, y que va a ser una situación donde nos paraba la economía en seco, ¿sí?, donde nos paraba los ingresos y la generación de trabajo, y eso iba a repercutir, por supuesto, en la calidad y en el nivel de bienestar que tienen los argentinos, ¿no? Las tasas de interés van a ser mucho mayores, la posibilidad de financiar la tarjeta lo mismo, la posibilidad de tener alguna cuota, o sea que claramente no va a ser duro también una recuperación, mantener la recuperación con acuerdo, por lo que hablamos antes, ¿no? La pauta de cumplimiento, el monitoreo y demás, pero hay que compararlo con lo que hubiera sido, ¿sí? Y lo que hubiera sido creo que era una situación, insisto, de absoluta incertidumbre y de deterioro acelerado de la economía y de las condiciones de ingreso y de vida de la familia, ¿no? Ya una última y te agradecemos este tiempo que nos permite aclarar un poco tantos los números técnicos que se escucharon hoy a la mañana. Si hay lugar para que los salarios puedan ganarle a la inflación en los próximos años, especialmente este año, entendiendo que el 2021 algunos sectores formales especialmente le ganaron por mínimos puntos a la inflación, ¿hay lugar para eso? Y ¿cómo va a ser el tema de cuando lleguen las tarifas? ¿Van a venir ya sin el subsidio y por ende van a repercutir en el poder adquisitivo de los trabajadores? Bueno, buen punto. Yo creo que, a ver, lo primero, no hay que generar tampoco falsas expectativas, en el sentido, yo creo que va a ser muy parecido al 2021, en el sentido de que fue, vamos a decir, un empate y se ganó por poquito y focalizado en sectores con mucho poder de negociación, con buena representación y que lograron aceitar paritarias buenas. Bueno, eso no le pasó al mundo informal, eso no le pasó a gran parte de habitantes y de compatriotas que están sufriendo mucho. Cuando la economía, que chicos, tiene niveles de inflación tan altos, o sea, lo que los economistas llamamos la nominalidad, es decir, que vamos entre el 50 y 60% cada año, es difícil lograr eso, porque generalmente los acuerdos empiezan, bueno, vamos a ver que este año la inflación la vamos a bajar a 40, entonces bueno, vamos a cerrar paritaria entre el 40 y 45, y después empezás a perder, ¿sí? Porque la dinámica inflacionaria te va ganando. Entonces va a ser un año parecido. Yo creo que existe esa posibilidad de tener un puntito, 2 puntitos
arriba de lo que sea la inflación y no para todos. Lo que pasa es que cuando hace el agregado, bueno, el consumo y los ingresos están un poco mejor, ¿sí? Pero es muy suave lo que se puede lograr. 2022 no va a ser muy diferente, Y lo segundo, creo que objetivamente sí va a haber menos subsidios. El ministro no profundizó mucho, creo que hubo una pregunta de la prensa, pero claramente, a ver, vamos a lo más general, el déficit tiene que bajar de 3 a 2,5. Bueno, ese medio en algún lado tiene que estar. El ministro dijo que no va a estar en la obra pública, que no va a estar por supuesto en la educación, en la ciencia, en la tecnología. Bueno, sí, matemáticamente tiene que haber un rubro que necesariamente ajuste, y yo creo que sí va a haber menos subsidio y eso significa más tarifas. Ahí la clave va a ser cómo se las ingenia el gobierno para repartir ese mayor costo en las tarifas entre los sectores que lo puedan asimilar sin que se le derrumbe su poder adquisitivo y su ingreso, que es lo que hizo Macri. O sea, hizo, bueno, 1.000 o 1.500% sin ninguna, bueno, que obviamente destruyó a los jubilados, a las clases bajas con ingresos bajos, a las pymes. Bueno, me parece que esa calibración tendría que tener un mejor sentido este año, ¿no? Sí, y le metió nafta a la inflación como loco. Ni hablar, por supuesto. Entonces, creo que hay que esperar un recorte de subsidios, más no que sea de la manera salvaje que se hizo en la experiencia anterior que tenemos, que con Aranguren y compañía, ¿no? Bien, Fabio, te agradecemos la comunicación y bueno, habernos despejado también las dudas que teníamos en relación a esto. No, gracias a ustedes por el espacio. Que tenga buen día. Igualmente. Ahí pasaba entonces la palabra de Fabio Rodríguez, quien es economista y socio director en M&R Asociados, hablando un poco acerca de esta noticia que se conocía esta mañana.